La Segunda Guerra Mundial se originó cuando Alemania invadió Polonia, pero Hitler pronosticó incorrectamente la respuesta occidental, ya que 2 días después Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra, así dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Alianzas de la Segunda Guerra Mundial. Una de las alianzas fueron los aliados, que fue compuesta por Gran Bretaña, Francia, la URSS y Estados Unidos posteriormente. La otra alianza fueron las potencias del eje, que fue compuesta por Alemania, Japón e Italia. Las potencias del eje se declaran anticomunistas, pero tuvieron un tratado de no agresión a la URSS. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Relámpago. Entre 1939 y 1941. Esta primera fase de la guerra se llama así debido a que es una táctica ofensiva alemana, que se basa en un bombardeo inicial seguido de fuerzas móviles, atacando con velocidad y de sorpresa, para así impedir una defensa concisa de parte del enemigo. En esta etapa, Alemania invade Polonia y Francia. Los soviéticos ocuparon Estonia, Lituania y Checoslovaquia, y los italianos apuntaron a África. Segunda etapa, la Guerra de Dimensión Mundial, 1941 y 1942. A pesar de haber firmado el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov, Hitler consideraba al régimen comunista soviético como el gran enemigo, así que en 1941 inició la Operación Barbarroja e invadió a la Unión Soviética. La resistencia de Leningrado, una ciudad soviética, más el brutal frío invernal ruso provocó la primera gran derrota de la Alemania nazi en 1942. Al mismo tiempo, Estados Unidos recibe un ataque en su base naval en Pearl Harbor, Hawái, haciendo que se incorpore a la guerra. Derrota del eje, entre 1943 y 1945. Esta fue la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, en la que después de vencer a los alemanes en la ciudad de Stalingrado en 1943, los aliados, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, desembarcan en Sicilia, Italia, y unos meses después los italianos firmaron el armisticio, acuerdo para dejar de combatir por cierto tiempo y discutir sobre la paz. Sumados al avance de los soviéticos por el frente oriental, cambiaron el curso de la guerra, desbarataron las defensas alemanas y permitieron la recuperación de los territorios conquistados por la Alemania nazi. En 1945, el régimen nazi fue descompuesto y Berlín fue bombardeado. Hitler se suicidó en su búnker y se firmó la rendición alemana. Pero Japón no renunció y, en agosto de 1945, durante la guerra soviético-japonesa, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas Little Boy sobre Hiroshima y 3 días después Fat Man en Nagasaki, aún sabiendo que atacaron directamente a la población y no a la milicia que era la que en verdad estaba involucrada en la guerra. Luego, el 2 de septiembre de 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón. Estados Unidos y su entrada a la Segunda Guerra Mundial. Sus habitantes lo veían como una guerra europea. Sin embargo, hubo un hecho que hizo que el país entrara del lado de los aliados: el ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por Japón contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Hiroshima y Nagasaki. El día 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba nuclear hacia la ciudad de Hiroshima y días después otra a Nagasaki. Armamento utilizado en la Segunda Guerra Mundial. El B-17 era un bombardero cuatrimotor, también llamado la Fortaleza Volante. El M4 Sherman es un tanque fabricado en Estados Unidos con capacidad para 5 tripulantes. Se fabricaron más de 50.000 unidades en el transcurso de la guerra. Granada Mk2, granada de fragmentación usada por el ejército de Estados Unidos. Browning M2, una ametralladora ampliamente utilizada en vehículos y aviones en la Segunda Guerra Mundial. M1 Garand, primer fusil semiautomático, subfusil Thompson, arma preferida por el ejército de Estados Unidos por su tamaño y tiro de modo automático. Obus M01, resultó ser un arma vital para los ataques a largo alcance. El rol de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. La propaganda buscaba el reclutamiento de hombres para el ejército, la unificación del público y la producción de material para la guerra. Los temas comunes que se presentaban en los carteles eran protección civil, victoria, mujeres empoderadas y los escenarios antienemigos. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas fue cuando Alemania no quiso respetar el Tratado de Versalles
y como Alemania no respetó el Tratado de Versalles, regresaron a la fábrica de armamento del ejército y no pagaron las deudas a los demás países. Otra causa sería que los países nuevamente buscaron expandirse a otros territorios. Un ejemplo sería cuando Alemania buscó expandirse en Yugoslavia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Grecia. Italia igual buscó expandirse en África y Japón intentó expandirse en China. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Políticas. Una de las consecuencias políticas fueron las caídas de los regímenes totalitarios, como el fascismo, nacionalsocialista y la muerte de Hitler y Mussolini. Otra consecuencia sería cuando la URSS se mantiene como potencia, ya que ganó la guerra y nace la ONU, Organizaciones de las Naciones Unidas, y la ONU aprueba la Declaración de los Derechos Humanos. Sociales. Hubo una cantidad de 60 millones de población fallecida en la Segunda Guerra Mundial, a través de hambre, sed, enfermedades y bombas. También hubo inmigración forzada, ya que tuvieron que dejar sus países de donde nacieron. También muchas personas quedaron con discapacidad y hubo mucho holocausto y genocidio. Territoriales. Alemania devuelve todos los territorios invadidos. Las potencias que vencieron se quedó con cada uno una parte de Alemania, pero finalmente la URSS se queda con todo. Luego, por las malas relaciones entre los comunistas y los aliados, que crecían aún más, que llegó el punto que Alemania se dividió en dos: los demócratas, que fue mandado por Estados Unidos, y los comunistas, que fue mandado por la URSS. También está cuando Japón entregó todos los territorios a China. Económicas. Hubo muchos países en crisis de déficit de dinero. A través de eso surge el Plan de Marshall, y Estados Unidos da préstamos a los países en guerra. También hubo mucha destrucción en la infraestructura, campos de cultivo y ciudades.